Jóvenes niñas, buenas tardes. Con este video simplemente pretendo ayudarles un poco en el estudio que han venido teniendo para el día de mañana. Vamos entonces a trabajar un problema sobre momento torque. El que está aquí en la plantilla es el que vamos a trabajar. Dice: una barra homogénea de 2 metros de largo y peso 100 Newton está sujeta por uno de sus extremos a una pared vertical por medio de una cuerda. El otro extremo está sujeto al piso por medio de un pivote y nos piden determinar la tensión que soporta la cuerda y la fuerza ejercida por el pivoteo sobre la barra. Entonces vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de esa situación que se nos está mostrando ahí, que nos están planteando. ¿Ya? Vamos entonces a comenzar. Entonces vamos a trazar acá un diagrama. Trataré de ser lo más derecho. Tenemos que aquí hasta el pivote. El pivote sería el punto que señalo acá en azul. Trazamos la barra. Tracemos también la tensión. Y señalémosla. Esta es la tensión. Las reacciones del pivote pues es una vertical y otra acá horizontal, Rx acá y Ry. Esas reacciones son completamente esta vertical y esta Rx horizontal. Señalemos también el peso sobre la barra. El peso estaría en la mitad de la longitud de la barra, o sea, más o menos acá. ¿Sí? Y por supuesto el ángulo, que sería este de acá, el mismo que está en la situación. Un ángulo de 60 grados. ¿Qué es importante ahí? Señalar lo siguiente, y lo voy a hacer de una vez para simplemente ahora plantear las fuerzas y los momentos. Mire que esta tensión T, ¿sí?, no está perpendicular a la barra, pero si yo trazo este segmento o esta porción de la barra acá, de tal manera que sea perpendicular a la tensión, ahí sí yo podría garantizar que esta tensión es perpendicular a este que está aquí, llamémoslo Y, y ese Y sería un tramo de la barra, ¿sí? Y lo mismo acá con el peso. Fíjese que el peso no está perpendicular a este tramo pequeño de acá de la barra, pero si yo proyecto, hago este trazo acá para el caso de la porción de esta barra, pero horizontal, lo voy a dibujar acá el triangulito pequeño. Lo que yo estoy diciendo es que este tramito acá, si yo señalo el peso acá, va a ser perpendicular a este X. Y este X simplemente es un tramo de la barra, más o menos. Así, listo. Entonces ahorita ya. Y este ángulo que está acá es el mismo ángulo de 60 grados. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a plantear las condiciones del equilibrio. Primero, equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional simplemente garantizamos que la sumatoria de fuerzas sea iguales a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. En X que tenemos, de acuerdo a lo que planteamos allí, tenemos la reacción Rx positiva menos la tensión igual a 0. Y lo mismo hace, por tanto acá Rx o la reacción en X es igual a la tensión. Y acá la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 también. ¿Qué fuerzas tenemos ahí en Y? Tenemos la reacción en Y menos el peso igual 0. La reacción en Y igual al peso. Y seguimos con sumatoria de torques, equilibrio rotacional, igual a 0 también. Entonces acá,
¿Qué momentos tenemos? Pero antes de desarrollar o de encontrar esos momentos, es importante destacar lo siguiente. ¿Qué punto elegimos como punto fijo o punto pivote? Pues la idea es siempre elegir el punto donde converjan el mayor número de fuerzas. ¿Sí? En este caso, el punto O que acabo de señalar, mire que ahí hay dos reacciones. Si yo elijo ese punto como pivote, voy a anular los torques respecto a ese pivote. Por tanto, es un buen punto. Entonces, elijamos ese como pivote, el O, y miremos qué torques se generan o qué momentos. Fíjese que si este está fijo acá, el peso, si yo voy a considerar, cuando vamos a considerar los torques, aislamos las demás fuerzas que generan y solamente analizamos la que estamos analizando. Solo consideramos la que estamos analizando. Mire que primero ese peso W haría que esto gire en la misma dirección de las manecillas. Por convención es negativo. Pero esta tensión haría que gire en este sentido. Y ahí es positivo, por convención, contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces planteémoslo así. Entonces, el momento de la tensión es positivo menos el momento del peso, y no hay más, igual 0. ¿Ya? Entonces el torque de la tensión va a ser la tensión por Y, que es la distancia que consideramos perpendicular. Ahorita ya la encontramos, menos el peso por, en este caso por X. En un momento lo encontramos, igual 0. ¿Ya? Entonces acá calculemos Y. Mire que Y básicamente sería resolver este cateto opuesto al ángulo. Este ángulo de 60, este sería Y. Y de toda esta longitud, 2, porque es la longitud de la barra. Mire que Y ahí simplemente es el cateto opuesto. Por tanto, seno de 60, yo lo hago acá, seno de 60 igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y igual 2 seno de 60. Y 2 por seno de 60, de una vez lo hacemos, nos da 1.73. Y para el X, el pequeño, es lo mismo. Miren que simplemente es algo así. Este, como está en la mitad, este punto es donde iría el peso, y eso está en la mitad, por tanto esto sería 1. Este es el X, y este ángulo sigue siendo el mismo ángulo de 60. Entonces necesitamos X, ¿cierto? Para garantizar que el peso que viene por acá sea perpendicular a este X. Entonces en este caso es un cateto adyacente. Coseno de 60 igual al adyacente sobre la hipotenusa, es decir, X es coseno de 60. Y el coseno de 60 es 0.5 metros, 0.5. Ya tenemos esas dos distancias. Nos piden encontrar la tensión. La podemos calcular de inmediato. ¿Por qué? Porque miren que tenemos esto. T, Y, pasamos WX al otro lado, W por X, ¿no? Y pasamos esta Y a dividir. Entonces tensión es igual a WX sobre Y. Tensión igual, aquí pongo implicaciones. W es 100, el peso de la barra. X ya lo encontramos, 0.5. Sobre 1.73, que es Y. Las unidades, pues al final las ponemos. Tensión entonces va a ser igual a esto que está aquí. Entonces simplemente sería 100 por 0.5 dividido 1.73. Y eso nos da 28.9. 28.9 newtons. Acá está. Y lo otro que nos pedían hallar eran las reacciones. Entonces fíjense en algo. Una reacción nos decía en sumatoria de fuerzas que era igual a la tensión.
por tanto es igual a 28.9 la reacción en X. Y la reacción en Y nos dice que es igual al peso, y el peso es 100 newtons. Tenemos estas dos. Ahora, como nos piden es encontrar la reacción como tal, es decir, la resultante, la reacción resultante, aquí tenemos son las componentes. Entonces voy a trazar acá un pequeño plano. Acá señalaría Rx, Ry, perdón, y Rx. Por tanto, acá la resultante que nos piden de esas reacciones va a ser esta que está acá. Digamos que esa es R. Y aquí estaría un ángulo, digamos θ, que no es el mismo de 60. Ojo. Entonces, ¿cómo sería? Aquí pues básicamente Pitágoras, ¿sí? Entonces yo pues lo voy a dejar digamos indicado. Ya ustedes simplemente harían las sustituciones, los reemplazos para que encuentren el valor numérico y la dirección. Entonces, la reacción entonces sería igual, es la hipotenusa, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas dos componentes. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué? Porque mire que esto es un triángulo rectángulo en donde Rx y Ry son catetos. Y R sería la hipotenusa. Yo aquí de una vez le saqué raíz. Simplemente reemplazan y sería para encontrar la magnitud. Y el ángulo o dirección simplemente, recuerden ustedes que para encontrar la dirección simplemente tangente del ángulo igual a el cateto opuesto sobre hipotenusa y simplemente hacen esto en la calculadora. Y de esa manera encontrarían la dirección. Ya, entonces aquí estaría, para terminar, estaría ya indicado, o ya encontrado mejor, la tensión, mírenla acá, y aquí encontramos las reacciones en X y en Y, pero ya con esos de información podemos calcular la magnitud de la reacción, no de la componente, sino de la reacción como tal. Y pues la dirección también, ¿cierto? Bien, jóvenes, niños, de esta manera entonces quedaría solucionado el problema completamente. Les pido entonces que por favor hagan esas sustituciones. Con la calculadora pueden calcular este ángulo, Shift Tan, y se activa para que calculen el ángulo en grados, siempre y cuando la calculadora esté en modo de eje. Bien, espero que les sirva de algo, que estén muy bien y espero que les vaya muy bien mañana en el examen. Muchos éxitos, se cuidan mucho.